Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con América, vamos a conversar de inmediato con Héctor Azócar Tobar. Él es director general del Grupo Horizonte. Toda la semana está con nosotros para analizar la situación política, tanto venezolana como hemisférica. Pero yo tengo una pregunta así curiosa que esta mañana cuando me levantaba, como comunicador que soy, me la hice, Héctor. Y es que el régimen creó una hegemonía comunicacional, empezó a descabezar medios de comunicación social, todavía lo sigue haciendo cada vez que le da la gana. No importa quién tenga el medio en sus manos, pero si los medios le daban cabida a todas las corrientes del saber y de la ideología política y de lo que se quiera, y al mismo tiempo estaban al servicio de las comunidades para el planteamiento de sus problemas rutinarios y del día a día y hacer reclamo de sus reivindicaciones, y eso desapareció por arte de magia. Pero tenemos 50 partidos políticos compitiendo por la presidencia de la República o aspirando a la presidencia de la República y no fueron capaces de hacer un capital común para crear un medio alternativo, aunque fuera en las redes, que tuviese la consistencia como la pueda tener cualquier otro canal. Lo han hecho algunos privados. Hay unos medios que se ven y se oyen bastante, pero habiendo creado entre todos un medio en las redes, no tendría la tribuna para darle a los venezolanos donde quiera que estén y al mismo tiempo debatir los temas abiertamente sin censuras, donde todos tuviesen cabida, donde el debate fuera democrático de verdad, verdad. ¿Por qué esas organizaciones políticas no han podido conformar una plataforma propia para tener la tribuna comunicacional que se requiere de confrontar la democracia contra las ideologías totalitarias? Bueno, muy buenos días a todos los amigos de América, a José Antonio. Bueno, efectivamente, yo creo que eso no es así, ni es lo deseable que sea así, porque cuando analizamos cualquier perfil organizacional, desde el punto de vista de la teoría de organización en la sociedad abierta, toda organización tiende a burocratizarse, sea del sector público o del sector privado. Y esa burocratización pudiera significar un lenguaje convencional, extremadamente convencional, que no sería justo. Entonces la gente cuando ve, no es, por ejemplo, las emisoras, todo lo que quieran poner, latifundio, lo que le dé la gana de poner, eso no lo ve nadie. No lo ve nadie, no porque sea un latifundio, sino porque eso es burocrático. Y si el sector político, que está adscrito pues, al ámbito privado, en el ejercicio de sus funciones administrativas o comunicacionales, pues lo mismo, pasaría lo mismo. A nadie le gusta el oficialismo en nada. La gente tiende a buscar la diversidad, pero no ha sido tan malo, porque nosotros, acuérdate que como venezolano que eres, sabes que este es un país puercoespino, como decía Guzmán Blanco, era un cuero seco. Y precisamente eso es así. La actitud del venezolano era, es y será contestataria frente a quien sea que esté en el poder. De tal manera que ese es el primer obstáculo para que aquí no hayan podido lograr sus objetivos, porque nosotros no somos, como lo decía yo hace 30 años, en los años 70, cuando tú veías la persecución en América Central y veías una serie de gente humilde detrás de un cura. Digo, no, Venezuela no es eso. Venezuela no es eso. Venezuela es un país de lucha y de lucha abierta y hasta violenta si es necesaria, porque en el plano histórico está determinado. Nosotros no somos un país de un lenguaje edulcorado, de un lenguaje de miedo, de nada de eso. Precisamente hay un análisis que se ha hecho sobre la situación de la represión eh, en materia del mundo. ¿Y qué pasa con la represión? La represión funciona cuando existe el miedo en los individuos. Pero una vez que el individuo se libera, consigue su libertad, que es la libertad interior, no le importa la vida, pues, perdona la expresión, pero, y por eso es que en toda lucha entre dictadura y demócratas,
por muy represivo que sea el régimen, no va a vencer nunca, porque cada día nuevas personas van a desafiar la muerte o la vida, o como se quiera llamar, frente a lo que sea. Y esta es la gran realidad. En los países orientales o musulmanes, donde ellos piensan que la vida no es vida, sino que hay otra vida, no le importa inmolarse. Pero en los países, por ejemplo, latinos, por ejemplo, en Venezuela y alguno que otro, dos o tres más, no sé por qué salimos así, pero esa es la posición de fondo que nosotros tenemos para ver la vida. Y eso es importante que lo entiendan personas que están adscritas a la cultura anglosajona, que tiene otro tipo de concepción, que es una concepción de beneficio, de negocio. Business is business, voy a sacar un resultado de cualquier situación que se presente. Eso no funciona aquí, y por eso es que hay una disonancia entre el discurso que se vive en los países anglosajones, que son amigos de la causa o que pretenden serlo, y nosotros. Y eso lo vemos a diario, aunque no lo comentamos, pero eso es así. Y te lo digo a propósito de, lo último que se puso de moda, que me parece, ayer, de que un precandidato presidencial entrevistado en Miami no había sabido responder. Y entonces yo no voy a decir, no voy a salir en defensa de nadie, pero voy a decir que una cosa es expresarse allá y otra cosa es expresarse aquí, a quien tiene que coger un avión para llegar a un aeropuerto controlado por las fuerzas de seguridad de este país. Entonces, es así. Ahora, ¿qué ha debido hacer ese personaje? No aceptar ese tipo de invitación, porque ese personaje había dicho 2 días antes algo que es muy importante en lo que tú vienes haciéndole seguimiento, que es en la situación de las primarias y la participación con el CNE, con ella o sin ella. Ese personaje llamado Carlos Prosperi dio una declaración hace 3 días allá en Miami, donde dijo que él iba a competir con o sin CNE. Y esto es importante porque la próxima pieza estratégica, que la van a transformar en pieza activa, es obligar a algunos partidos a que digan que tienen que ir por la vía del CNE con con las cactagüeyas y con las máquinas cactagüeyas y con el apoyo del CNE logístico y de todo orden, si no, no van. Entonces, eso es una posición valiente. Esa es una posición valiente que no está en el juego todavía, pero que va a estar. Porque tú como periodista sabes que el próximo paso para tratar de torpedear la situación es obligar a esos micropartidos o partidos amigos del gobierno a que impongan que tiene que ser con la participación del CNE aceptando la cartagüeya. Y Carlos Prosperi dijo lo contrario. Entonces, yo no entiendo cuál es la velocidad mental de los que están entrevistando, sino que van dirigidos específicamente a destruir al tipo. ¿Por qué no se fijaron en lo que él había dicho un día antes? Que tiene más importancia política que decir que este tipo es un dictador, etcétera, etcétera. Es un dictador y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿por qué van a poner una persona que lo diga, que a lo mejor no está preparado? Porque es un hombre que no tiene ese tipo de experiencia para definirse frente a situaciones. Entonces me pareció digamos, usar una posición de dominio para encallejonar a una persona. Eso es lo que digo y no estoy muy interesado en meterme más en el tema, pero lo digo porque soy un hombre que tengo criterio y tengo que expresarlo y no voy a dar un paso atrás nunca en la vida para un paso al costado para no fijar una posición. Tú sabes que tú me estás haciendo recordar una de las enseñanzas que nos dieron en la Universidad Central de Venezuela, y nos la daba un comunista integral como lo fue el profesor Mujica, ¿no? A Héctor, Héctor mi Mujica, amigo y tocayo. sí, Héctor Mujica, y nos decía, mira, la manera más fácil de hacer periodismo es hacerlo en el campo oficialista, porque tú pones un micrófono, se te zumban en callapa, todo el mundo quiere hablar. Esa es la manera más fácil, pero cuando tú haces periodismo
en un ámbito fuera de la política propiamente dicha, tú tienes que tener el conocimiento suficiente para no caer en enredos. La experiencia política, que unos lo llaman zamarrería, no es la que nos interesa en el momento que estamos viviendo, sino claridad de conceptos. Y lo que siento yo que no están haciendo ninguno de los partidos hasta ahora es presentar una fórmula alternativa de gobierno y de ejecutorias a emprender en el momento y como mecanismo para salir del régimen. Ahí estamos fallando. Entonces todos caen en lo discursivo. Y frente a lo discursivo es donde justamente se corre el riesgo de ser improvisado y decir lo que no se debe en un momento dado. ¿Entiendes? Entonces, Bueno, ese particular ocurre porque hay muchos dirigentes que no están formados bajo doctrina ni tienen reuniones periódicas con sus otros equipos de trabajo, sino que hablan de manera unipersonal. Por eso yo critico a los partidos que tienen un solo dirigente y no multibusería, cada quien en su área, para que los pronunciamientos sean especializados y específicos y no caer en trampa y no irse de bruces diciendo lo que primero se les ocurra, que terminan a la larga siendo contradictorios. Y por mucha calle que tú hagas y por mucha gente que tú muevas, puede llegar un momento en que por algo que digas, pierdas a los seguidores. pero había un periodista de la ABP, a quien precisamente delante de mí Héctor Mujica llamó para que se incorporaran cuando hicieron la ley de ejercicio del periodismo. Hubo un plazo para que los de la ABP, que no eran graduados en la universidad, se incorporaran al Colegio Nacional de Periodistas. Ese periodista se llamó Guido Acuña. Y Guido Acuña era un tipo muy claro, un tipo que decía que la política es una devoción, que la política no es una improvisación, y que bueno, dentro de esa respetabilidad que hay por los diferentes estilos, sí, observo que los partidos políticos han disminuido de aquel criterio colectivo de especialización de las funciones. Una de las cosas básicas del ejercicio de la democracia es la especialización de funciones. Exacto. Entonces ahora hay lo que yo he llamado unos paterfamilias, unos patriarcas, así como hacen los evangélicos, con un adorno con flores y 80, 100 o 200 personas que están allí, pero que no están definidas en qué son ni a qué se dedican, sino que van como personas, van como bulto a aplaudir. Exacto. Acuérdate que nosotros estamos viviendo, o sea, hay dos tipos de cosas que es importante señalar. Primero, tienes el gobierno autoritario, o como lo quieran llamar, dictatorial o lo que sea. Y segundo, tienes tu propia crisis que ya tú arrastras como sistema político desde 1980, que es la crisis de la decadencia del estilo de dirección política en Venezuela. Y eso ha seguido. Son dos crisis en paralelo. Eso es que está claro. Porque como decía el hermano de Rosana Ordóñez, lamentablemente murió Apolinar ayer, Martínez, El esposo, sí. sí, el esposo de ella, como decía Luis Ordóñez, nosotros no estamos luchando para regresar a lo que era 1980. No, no podemos. No podemos porque ya en 1980, desde 1983, comenzó la decadencia del sistema democrático en Venezuela. Y eso lo planteó en clases de politología, lo planteó el profesor Mujica, precisamente, que es un politólogo y analista de muy buen calibre, en la cual él señalaba de que ya allí había habido una baja en la participación electoral significante cuando ganó Jaime Lucinchi, que inclusive ganó con el 56.7% y sacó 3 millones y tanto de votos, pero que ya en ese momento había habido una pérdida de fe de un porcentaje muy elevado por encima del 20%, algo así más o menos. Entonces, si eso es así, ya había en ese momento que entrar en un proceso de estudio, de crítica interna, analítica, y eso no lo hizo nadie. Venezuela entró en una alegría. En una alegría, el gobierno de Luis Herrera fue malo realmente, y el gobierno de Lucinchi peor de malo que el de Luis Herrera. Y eso fue lo que destruyó este país, porque esos 10 años que se perdieron, Carlos Andrés Pérez trató de remendar el capote con unas políticas
algunas veces equivocada, porque las políticas fondomonetaristas no son lo más adecuado para estos países, como se ha demostrado últimamente en el caso de Macri en Argentina. Había que ir a la capitalización de los recursos naturales que tú tienes. ¿Y quién lo ha asumido en Venezuela? Ninguno. Ninguno. Por eso es que te digo, ok, entendemos que y no tienen programa porque el objetivo central es hacer algo, lograr algo políticamente. Pero estamos llamados no solamente a recuperar el país, más aún recuperar el país con, 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 con una posición política de gobierno que va a ser oposición, a la cual hay que decirle que tiene que asumir su rol de oposición, tiene que asumirlo como es debido, porque aquí no va a haber una eliminación de un porcentaje de gente que no van a estar. Esto no es el tiempo de Pérez Jiménez, porque un poco militares salieron huyendo con unos reales, bueno, en fin, en definitiva, se volvieron nada, y volvieron después 10 años, ¿no? 10 años después. Pero te puedo decir que la situación es esa. Tenemos una labor de pedagogía política en medio de una crisis que tenemos que administrar con criterios de racionalidad. Tenemos que administrar con cuatro dedos de frente bien puestos para no equivocarnos, porque el proceso de Venezuela es de alta política y de inteligencia política, no de pasiones políticas. Exactamente. Y entonces, claro, sabemos como demócratas que todo eso va a existir, pero acuérdate que hay una fuerza subyacente en todo sistema político que son fuerzas que contribuyen a establecer criterios de ordenación para que la sociedad no se vaya por un foso. Y precisamente para eso estamos nosotros, la gente que estudia politología, que estudia sociología, psicología, etcétera, etcétera, ciencias sociales que van a coadyuvar a relanzar los proyectos. Y precisamente ese es el criterio, aunque Sí, un poco gente crea que es mentira. sí, pero qué bueno que tú lo mencionas porque, bueno, yo contigo he insistido más de una vez pues que hay organizaciones de venezolanos fuera del país que no se distanciaron del país, sino simplemente las circunstancias lo forzaron a irse porque primero que nada nadie está dispuesto a renunciar pues a sus logros y a sus alcances profesionales. Y si no los puedo ejercer en el país porque las condiciones políticas no están dadas, y por más que insisto, no los asume nadie, pues yo voy a otro país no solamente a diseñar políticas y programas, sino a actualizarme más aún para cuando el país me vuelva a necesitar, que es donde yo insisto, ¿por qué se tiene que censurar al que está afuera, pero que afuera está trabajando en su profesión? Si es que se graduó para eso y la tiene que ejercer donde quiera que lo convoquen y lo llamen o haya oportunidades de hacerlo. ¿Me comprende? Y mientras tanto, estoy a disponibilidad de mi país cuando mi país me necesite. Pero primero que el país me tienen que llamar los que aspiran a gobernarlo para, junto a mí y a otros equipos de trabajo, ir diseñando las estrategias a futuro. Pero entonces el problema que tenemos es que los partidos políticos, ninguno hasta ahora, ninguno, ni de los tradicionales ni de los nuevos partidos, han convocado a esos talentos, ni les abren facilidades, ni los mencionan siquiera, y salen afuera y no se reúnen con ellos. Van a cumplir otras agendas que no tienen nada que ver con la búsqueda de los valores esenciales que el país necesita. Y deberían venir a reunirse con los auténticos profesionales que tuvieron que salir y no lo hacen. Van a buscar a un medio para decir aquí estoy yo. ¿Entiendes? Y eso es gravísimo. Porque no tienen una actitud constructiva, No tienen la porque actitud. resulta que no se reúnen con lo que llamaríamos la inteligencia del país que está Exacto. regada en el mundo. Exacto. Entonces no ha habido, bueno, ¿cuándo ha habido aquí, no digo en el exterior ni ahora, cuándo ha habido aquí un aprecio por los que tienen una vocación científica? Nosotros, todo el mundo se asombra de que la medicina venezolana es la mejor de América Latina, porque antes, En este instante, y tú lo has leído en los medios últimamente, han sido reconocidos uno tras otro todas las semanas en todas las universidades norteamericanas y de Europa como los mejores en sus respectivas especialidades. y te voy a decir, nosotros en medicina, el país que competía con nosotros, que era más o menos igual y hasta nos llevaba un poquito, era Argentina. Y Argentina se vino abajo en materia de medicina. Y Sí, Venezuela sigue conservando
gracias a la participación de las clínicas, el sector privado de la medicina, dando la cara, inclusive los médicos extranjeros Es que estaban aquí, correcto. de Chile, oye esto, de Chile, Sí. no se han ido de Venezuela, No, no se han ido de Venezuela, están aquí trabajando, cobran su cuestión en dólares y viven mejor que si estuvieran viviendo en Chile, ojo. así Con es. esto te quiero decir que eso es lo que tiene que darse cuenta. Cualquier factor que aspire la dirección de un país no puede estar pensando en 4 embustes con un poco de gente en unos barrios repartiendo comida, zapatos, lo que le dé la gana. No, el país es otra responsabilidad. Y a eso es que llama Horizonte y otros movimientos, porque nosotros tenemos comunicación con todo. La Fundación Masa Zavala, todos los profesionales, los gremios profesionales, la Federación Médica de Venezuela, porque ahí está fundamental que se asiente lo que viene. Yo comparto contigo, y ojalá que tú puedas adelantar un proyecto, si quieres lo hablamos en privado, para ver cómo nos comunicamos con la inteligencia venezolana que está en el exterior, los muchachos, cada día sale un poco de gente, mujeres que son astrofísicas, son esto, son lo otro. Bueno, porque eso es así, y eso, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque nuestro sistema educativo, que fue vilipendiado más de una vez, es un sistema acucioso que nos enseñó a buscar. Si usted es un investigador, si usted no mete estos ojos en unos libros, no en internet, en los libros, y crea un sistema de análisis inclusive propio, usted no va a llegar a ningún lado. Así Porque la es. cultura de online, etcétera, 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 es una cultura superficial y más nada. Muy Así de dispersa, no, sencillo. es muy dispersa. Por eso Es mismo. dispersa, no tiene concentración Sí, y no va al fondo del objetivo. Porque sí. cuando tú me hablas de crear conocimiento, no usar conocimiento, que es tecnología, sino crear No conocimiento, crear, por eso te digo, estamos, usar la tecnología justamente en el propósito enaltecedor, aprovechable desde el punto de vista de fijar conceptualizaciones nuevas, de involucrarnos y poner de manifiestas las interconexiones académicas. Todo eso se puede hacer por aquí sin necesidad, pues. ¿cómo no? Ojalá que tú puedas empezar a adelantar un proyecto, porque sí es necesario. Y es más, sería lamentable que muchos venezolanos se quedaran en el exterior. Porque Venezuela hay que luchar mucho para darle sentido a lo que viene, porque así como vino el tiempo de la destrucción, podrá venir muy pronto el tiempo de la construcción. Yo inclusive te digo, no podemos exigir demasiado. Hay una generación de jóvenes, eh, estos que están entre 48 o 50 años para abajo, que en realidad salieron gustosísimos por el dinero, es decir, tienen una formación crematística. Esos no pueden estar en el futuro de Venezuela, ni van a estar. No, Tendrán que ser otros, bueno, pero esos no, porque no por ser joven se tiene derecho a llegar a cualquier entidad pública o privada y acabar con eso, robarse todos los reales, hacer todos los no, ya negocios ahí brutales. acabamos de ver la camada de pirañas que habían logrado captar en este régimen para dirigir a PDVSA y a otras organizaciones. Y Bueno, la eso despedazaron. las cosas micro como monómeros, como aquella cosa que se llamó la ayuda humanitaria, donde cantaron tantas personas como José Luis Rodríguez y un poco gente, amigos de José Luis Rodríguez, se robaron los reales. Eso es una cosa que es vulgar, Sí, realmente que eso haya ocurrido. Y haya ocurrido patrocinado desde sí. por gente que sabe cuál es el planteamiento. Y te voy a decir algo, José Andrés. El pueblo venezolano está absolutamente divorciado de este tipo de conducta. Tendrá que venir, tendrá que venir un nuevo modelaje, tendrán que asumir algunos mayores, eh, no por mayores menos activos, No, y por papeles, aunque suene elitesco, tenemos que ser selectivos y punto. Y yo creo que claro, con esto cerramos el programa de hoy, porque vamos a seguir hablando del tema. Y tú sabes muy bien que mis plataformas Radio Victoria o con eso Televisión están empecinados y día a día tratamos de presentar programas con gente de la academia, con gente experimentada en el campo político, con gente con ética, con gente en el sector privado que de alguna manera han denotado a lo largo del tiempo y lo siguen denotando que son más nacionalistas que muchos políticos.
Así que, Cómo no, muchas gracias, gracias por tu tiempo. por invitarme, y yo estoy a tu orden con el ruego bueno, de que ojalá que podamos usar más minutos inclusive, Vamos a porque estos llegar a temas eso. son Vamos a muy llegar a eso. apasionantes. Vamos a Y llegar a eso. tenemos, bueno, te deseo la mejor suerte del mundo, que tengas salud y que todos los audioyentes de América Latina, ellos sepan que en Venezuela se está luchando constructivamente Así por es. hacer el futuro de Venezuela, del país. Bueno, Gracias. gracias por Hasta tu luego. tiempo. Gracias, Héctor Azoka. Hasta luego. Radio Victoria con eso Televisión con Héctor Azoka del Grupo Horizonte en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica. Hasta la próxima.